Saludos sinceros, hermanos y amigos. Estudiemos juntos el precioso pasaje de la Escritura que sigue. Comencemos juntos de una vez. ¿Cómo ser salvos del infierno? El tema que vamos a estudiar ahora se relaciona con la salvación eterna. Explicaré de qué debemos ser salvados y cómo. Comenzamos leyendo el siguiente versículo, Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el verso es Jesús quien está enseñando a sus discípulos acerca del juicio final. Esto es importante para poder enfocar nuestro tema. De acuerdo a la fe cristiana, al final de los tiempos, Dios va a premiar o castigar a los hombres y serán introducidos a un estado eterno, sea de paz y disfrute, o todo lo contrario, de tormento perpetuo. Este castigo perpetuo se trata del infierno. Habiendo leído el verso, cabe concentrarnos de repente en una definición del término infierno. Lo vemos ligeramente. Básicamente, el infierno es el lugar de tormento en el que serán puestos los pecadores. Ahora, hay en el presente muchas personas, hay filosofías, hay escuelas religiosas que enseñan que el infierno ya está presente aquí en la tierra. Interpretan como si los sufrimientos de nuestra vida presente fueran en realidad el infierno. Otros nos van a decir que no existe nada después de la muerte y por lo tanto tampoco existe el infierno. Los cristianos, sin embargo, creemos en las sagradas escrituras y naturalmente en las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos dicen las escrituras? ¿O qué nos dice el Señor Jesús? Si volvemos a leer el verso de Mateo 25:46, nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que ha dicho es que los que no andan rectamente serán castigados eternamente. Esto lo podemos deducir del verso que acabamos de leer: irán al castigo eterno. Pregunto, ¿puede alguien vivir eternamente en esta vida? Quizá un máximo de 100 años. Pero eso no equivale a ser eterno. Las promesas de disfrute o castigo están descritos como eternos, para siempre, por lo que sería imposible que se considere el sufrimiento presente como un sufrimiento eterno. Definitivamente no se trata de eso de lo que el Señor está hablando. El castigo que refiere es un castigo futuro. Y esto se condice con el pasaje, justamente porque el Señor le está enseñando a sus discípulos acerca de lo que sucederá en el juicio final, al final del tiempo, y no durante la historia de la humanidad. Ahora veamos cómo se llega al infierno. En otras palabras, estoy pensando, ¿cómo da uno a parar en el infierno? ¿Qué es lo que hace que uno sea castigado allí? El capítulo 25 de Mateo, que es de donde hemos tomado esta porción, amenaza a quienes no fueron solidarios con los sufrientes. Si usted lee el capítulo 25, verá que hay una crítica a los que fueron indiferentes con los forasteros, con los que estaban desprovistos, con los enfermos, con los encarcelados, etc. Esto justamente era el público rechazado como impuro donde vivía Jesús. Eran rechazados como impuros religiosa y ritualmente. Así que Jesús está haciendo una reflexión de la conducta social de su era. Cuando él estuvo en la tierra, criticó las áreas débiles de su sociedad y algunas perspectivas, línea de sus propias autoridades. Así que el pasaje se enfoca en la deficiencia que hay en el trato a los demás,
Y ahí tendríamos una primera crítica o una primera razón por la que uno podría dar al infierno. Pero también sabemos que la Biblia nos enseña otras razones para ser considerados dignos del castigo eterno. El Señor no solo toma en cuenta los pecados que afectan a la relación social, sino también las faltas individuales. Y en cuanto a estas faltas en general, sean sociales o sean individuales, la Biblia está plagada de listas de pecados. Puedo citar algunos ejemplos. Éxodo 20, del 1 al 17, nos muestra los 10 mandamientos, entre los que se incluye no mentir, honrar a ambos padres. De repente nos vamos a Romanos, capítulo 1, el verso 18 al 32, describe las actitudes de los que son reprobados por Dios. Y encontramos entre esas actitudes incredulidad, idolatría, desenfreno. Ahora de repente salto y me voy a Colosenses capítulo 3, versos 5 al 8, y un catálogo de los vicios de la carne. Entre ellos se encuentran muchas cosas, pero también las groserías, las inmoralidades, etc. Así que la Biblia nos muestra cuáles son las faltas que desagradan a Dios. Un último aspecto a considerar es que las faltas no solo se cometen de hecho, también se cometen de pensamiento y de intención. Así que tenemos por lo menos algunas aristas que considerar. Hay pecados de tipo social, hay pecados de corte individual y hay actitudes, hay una parte pasional interna que también involucra al pecado, donde están los pensamientos impuros, las intencionalidades malvadas, etc. Así que el castigo eterno está reservado para quienes incumplen los parámetros de santidad que Dios ha establecido en su palabra. Para sellar esta anotación, podríamos leer también Romanos capítulo 1, verso 32, que dice lo siguiente: Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. He leído el verso en la versión de Biblia de lenguaje sencillo. Así que, en resumen, ¿cómo llegamos a parar al infierno? Es el castigo de los pecados sociales, individuales e íntimos. Hasta acá hemos estudiado la problemática, es decir, todo aquello que nos lleva hacia el infierno. Si quieres saber cuál es la solución y cómo librarte del infierno, sigue atento a lo que resta del programa y continúa. Vamos, hagámoslo juntos. Próximamente, taller virtual, perspectivas sobre el fin del tiempo. Como tercera sección, quiero tratar entonces la solución al dilema. Y lo planteo desde esta pregunta: ¿puede uno salvarse del infierno? Y de entrada la respuesta es claro que sí. La Biblia nos enseña cómo. Y hay dos cosas que son necesarias para ser salvo: el arrepentimiento y la fe. Veamos lo primero, el arrepentimiento. Arrepentirse es básicamente reconocer la falta y cambiar drásticamente de actitud. Es un no volver a hacerlo. El arrepentimiento involucra, inclusive, sentir pesar por la ofensa cometida. Ahora, ¿recuerda usted que habíamos mencionado que la Biblia tiene varias listas donde se describe lo que es pecado? Muy bien. Si queremos librarnos del infierno, lo primero es reconocer lo que está mal y renunciar a ello. Es necesario abandonar al pecado. Uno debe determinarse
a dejar de incumplir los parámetros que Dios nos ha establecido. Habíamos dicho entonces que para ser salvos hay dos condiciones necesarias: el arrepentimiento y la fe. Ahora veamos la fe. Y la fe consiste en creer y actuar en consecuencia de lo que se cree. Acá seguro que es necesario explicar un poquito más. ¿Qué es lo que debemos creer? La Biblia nos enseña que Jesús viene para establecer su reino eterno. Allí experimentaremos la paz y el disfrute eterno que nos ha prometido. Y eso es justamente lo que tenemos que creer, que Jesús es el Rey de aquel reino divino. Ahora, dijimos también que creer no es solo asentir, sino actuar también en consecuencia. Esto quiere decir que si usted cree que Jesús es el Rey y que establecerá su reino eterno, usted deberá también hacerse un súbdito suyo desde ya. Siendo súbdito, comenzar a vivir según los principios del reino celestial. Esto supone la obediencia a Cristo desde el momento en que usted se arrepiente. ¿Comprende ahora lo que significa arrepentirse y tener fe? ¿Cree usted que Jesús es el Rey que viene? Excelente. Si usted hace esto, será salvo del infierno por haberse arrepentido y creído el mensaje de salvación. Iniciamos nuestro estudio buscando responder la pregunta: ¿cómo ser salvo del infierno? Y en ese camino dijimos que los sufrimientos actuales no son lo que la Biblia define como infierno. Describimos también que el infierno es una experiencia de castigo futuro y de fuego eterno. Aprendimos, por otro lado, que haber practicado los pecados que se describen en los catálogos bíblicos hacen merecedores del castigo eterno a los pecadores. Pero también dijimos que había un modo de salvarse, y ese modo de salvarse del castigo eterno era arrepintiéndose y rindiéndose a Jesús como el Rey celestial, por ende, Rey de nuestra vida. Habiendo comprendido todo esto, ahora le toca a usted el desafío. Así que le planteo las siguientes preguntas de reflexión. ¿Qué va a hacer usted en consecuencia? Luego, aceptando que Jesús es el Rey que viene, ¿entregará usted su vida a Él? ¿Vivirá a partir de ahora según sus principios? Si usted hace esto, entonces será salvo. Quiero ahora guiarlo en una oración ante Jesús para que usted lo reciba como su Señor y sea salvo. Señor Jesús, hoy he aprendido lo grave que es desobedecer tus mandatos y no andar rectamente. He tomado la firme decisión de apartarme de mis pecados y comenzar por obedecer tus enseñanzas. Perdóname por mis pecados. He aprendido también que tú eres Rey y que vendrás para establecer tu reino eterno. Yo creo esto y deseo entonces ser tu súbdito desde ahora y vivir de acuerdo a tus mandatos. Te agradezco el perdón por mis pecados. Te agradezco por la salvación que me obsequias. También te ruego, auxíliame para ser fuerte y poder perseverar en la decisión de seguirte. Te lo agradezco, Señor. Amén. Si usted se ha rendido hoy como sincero súbdito de Cristo, Dios lo ha perdonado y ahora ya es salvo del infierno. Tenga paz.
pero persevere como súbdito leal de Jesús. Dios lo bendiga. Si estos materiales están fortaleciendo tu vida de fe, apoya nuestra labor misionera, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros temas y que la palabra llegue hasta lo más recóndito de la tierra. Dios te bendiga.